Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Lo dejamos ahí, en un ratito lo vamos a leer. A raíz de la pandemia se comenzó a hablar ya desde el año pasado que ya no volveríamos a la normalidad. ¿Cuántos escucharon eso? Y que íbamos a vivir una nueva normalidad. Es muy común escuchar eso, esa expresión a diario, casi en muchos lugares, periodistas, de todo tipo de gente lo habla, la nueva normalidad, la vieja normalidad. Ahora, ¿qué es lo normal? ¿Qué es la normalidad? ¿Dónde está el límite entre lo normal y lo anormal? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos a esto? Porque lo normal para mí, para Baldi puede ser totalmente anormal, ¿o no? Una actitud violenta de cierta gente puede ser normal y para otra gente es anormal. Una actitud represiva puede ser normal para algunos y para otros es liberal, qué bueno. Entonces, ¿qué es normal y qué es anormal? Y desde el punto de vista de la ciencia y distintas escuelas, tienen su respuesta de lo que es lo normal. Por ejemplo, en medicina, el concepto de normalidad se refiere a lo ideal, órganos y tejidos en óptimo funcionamiento. Eso es lo normal en medicina. En matemáticas, elude a la situación en la que datos tienden a agruparse en torno al punto central dentro de un abanico de valores posibles. Eso es lo que un matemático diría. En las estadísticas, que se basan en números, si de 100 personas, 90 son delincuentes, eso es normalidad. No hablemos si está bien o está mal, hablamos de lo que es normalidad. En lo social, lo que hace la mayoría de la gente o una cultura es normal. En lo moral, es lo que enseñaron que está bien y que está mal. Son valores morales transmitidos por padres, ya sea personal o familiar. En la religión, muchos confundieron lo que la palabra enseña, su instrucción, como una moral privada heredada de un grupo, de una familia, de una sociedad, de costumbres, y que encima va variando en diferentes grupos. ¿Qué es normalidad? Incluso, a través de la historia, se legalizaron cosas que se tomaron como normales, como la esclavitud, el holocausto, el aborto, y cuántas otras barbaridades que hay que se toma como normal o se quiere vender como normal. ¿Qué es la normalidad? Según el diccionario, dicho de una cosa que se halla en su estado natural, habitual u ordinario, que sirve de norma o regla, que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Eso es una definición. Pero cada uno lo aplica como quiere. Cada grupo lo aplica como quiere. Los sinónimos serían habitual, corriente, común, usual, frecuente, ordinario, acostumbrado, lógico, natural. Nosotros en nuestra sociedad tenemos muchas cosas como normales. Como decimos, alguien gobierna, roba pero hizo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Le voy a votar. ¿O no sucede así? O sea que estoy votando, estoy aprobando a un ladrón. Ahora, para nosotros los cristianos, para los hijos de Dios, no debería ser así. Porque tenemos un problema que es normal y anormal. Porque si lo vemos desde el punto de la lógica, de lo legal, de la medicina, de la psicología, de la estadística, de lo que veas, cada uno tiene su definición, su forma de ver. Mas nosotros, nuestra normalidad debe ser lo que la palabra de Dios dice. Escrito está. Escrito está.
Entonces, si algo se sale del marco de la palabra, no es normal. No es normal. En los días de Noé, ¿qué dice Génesis 6? Que los pensamientos de mal se multiplicaban en ese tiempo. Era lo normal. El mal comportamiento, como querramos llamarlo, porque si tenés malos pensamientos, el pensamiento de mal, las acciones van a ser de mal. ¿Y qué era? Normal. Era normal, pero dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, hizo el arca, subieron la familia de él, todos los animales. Y cuando se dieron cuenta, los que creen que vivían en la normalidad, ya era tarde. Vino el diluvio. En Babel, en esos tiempos, vivían una época extraordinaria. Tenían una sola lengua, un solo lenguaje, hablaban lo mismo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hablemos lo mismo. Había como un acuerdo. Funcionaban en el acuerdo. Pero ¿qué hicieron? Para ellos era normal pensar, hagámonos un nombre. Vamos a construir una torre para llegar al cielo. Para construir Dios a su manera. Y Dios dice, no van a desistir de eso, vamos a confundir las lenguas. Qué triste, ¿no? Porque lo normal era que hablaran un mismo lenguaje. Y ellos quisieron hacer las cosas a su manera y hubo confusión y los dispersó por toda la tierra. Lo normal. Ahora, para los habitantes de Sodoma y Gomorra, lo normal era la perversión. Y allí aparece Abraham con su corazón compasivo, cuando Dios quería destruir, y dice, Señor, ¿y si hay 50 justos, los vas a destruir? No, si hay 50 justos no lo voy a destruir. Y empezó a interceder, y no había 50 justos. Y 40, y 30, y 20, y 10, y no, ahí terminó la cuenta, pero si había un justo, no lo iba a destruir. Pero lo normal era la perversión terrible en ese tiempo, y vino la destrucción. Vino la destrucción. Para los hebreos en Egipto, ¿qué era lo normal para ellos? Pisar barro, hacer ladrillo, comer puerros y cebollas, recibir latigazos, cada vez más opresión. Moisés los libera y extrañaban lo normal. ¡Ay, comíamos puerros y cebollas! O sea, extrañaban lo que no funcionaba. ¿Cuántas veces funcionamos así nosotros? ¡Ay, esos tiempos! Pero te funcionó, no, ¡ay, pero que era tan lindo! Era lo normal. ¿Qué es lo normal para Dios? Jesús confrontó a los religiosos de su época, porque invalidaban la palabra de Dios con sus propios mandamientos. Ya lo aclaré una vez, no tiene nada que ver con los 10 mandamientos ni los 613 mandamientos que tienen. Ellos mismos agregaban otra cosa. Veían conforme al barrio, ponían algo más, invalidaban. Era lo normal para ellos. Ahora estamos viendo ejemplos de lo normal y que para Dios no estaba bien. Ahora, Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? Ahora, cada vez que veía agua, ¿se convertía en vino? No. Jesús, como un ejemplo de humildad, le lavó los pies a los discípulos. ¿Dejó instituido eso como algo normal? No. A veces se hace, pero no es algo instituido. Algunos lo tienen a rajatabla, lavamos los pies. No dejó instituido. Lo que dejó instituido es que crean, se bauticen, que hagan discípulos, que compartan la cena del Señor. Eso sí lo dejó. Que crezcamos. Eso es lo normal para Dios. Ahora, para algunos lo normal
en la sociedad desemborracharse, para otro drogarse, para otro robar, para otros mentir. Está bien, es sano, pero es normal. Pero es normal. La serpiente antigua, Satanás, allí en Génesis, para lo normal para la serpiente antigua era confundir y mentir. Y su estrategia, como fue en el Edén que confundió, sigue siendo la misma estrategia. Confundir, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y hacemos muchas cosas que no tienen nada que ver. Queremos muchas cosas que no tienen nada que ver, que rayan hasta con la superstición y no con lo que la palabra de Dios dice. Lo normal para Dios es crecer, como antes decía, que adoremos como antes adorábamos, porque fuimos creados para adorarle, que obedezcamos su palabra, que crezcamos a su estatura. Eso es lo normal para Dios. Satanás, cuando Jesús estaba allí en 40 días, 40 noches de oración, de ayuno, ¿qué quiso? Confundirlo. Di esas piedras que se conviertan en pan. ¿Tenía poder para hacerlo? Tenía poder para hacerlo. Te daré todo esto si postrado me adoraré. Él buscaba lo que no correspondía. Buscaba eso. Era normal para él y sigue siendo normal, porque el objetivo del enemigo es confundir nuestras vidas entre lo normal y lo anormal. En lo que está bien y está mal, por así decirlo. Josué no se dejó confundir. Como ejemplo, él expresó su normalidad. Dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa la tenía clara, serviremos a Jehová. La tenía reclara. ¿Querés servir a los que estaban del otro lado del río? ¿Querés seguir sirviendo al otro lado del río en tu vida cuando pasaste de muerte a vida? ¿Querés seguir sirviendo a esas viejas costumbres cuando pasaste el Jordán de la salvación? Escoge. La Biblia es para escoger entre lo normal y lo anormal. Pero tenemos que tener la claridad de Josué, yo y mi casa. No yo solo, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué bueno tener esa claridad. Ahora, Dios promete que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y algunos toman esto como que es arte de magia. Me convertí, ya soy nueva criatura. Sí, pero tenés que trabajar. Es un proceso, es perseverancia. Algunos dirán que porque se meten detrás es como Clark Kent. Entró como Clark Kent y sale como Superman. A mí me causa gracia y en eso soy crítico. Y a lo mejor puede verlo alguno también. Pero esas publicaciones a veces en periódicos cristianos, por algo que se vende, atendido por un hermano. Abogado cristiano. ¿Por qué tenés que poner énfasis en eso? Si hay gente que no es hermano y te atiende mejor que un hermano. ¿Ajá o no? ¿Por qué es así? Es como queremos poner un escudo porque soy nueva criatura. No, querido. Paga el precio. Hay que crecer a la estatura de plenitud de Cristo. Es un proceso en la vida para dejar de ser anormal y ser normal conforme a la palabra. No hay otra forma. Es dejar la vieja normalidad y entrar en la nueva normalidad de la plenitud de Cristo. No hay otra fórmula, por así decirlo, en la palabra.
No hay otra manera. Para todos le cabe lo mismo. Para absolutamente todo. Sea un chino, un hindú, un argentino, un americano, un europeo, para todo es igual. Porque la palabra es para todo es igual. Dejar la vieja criatura, dejar la vieja normalidad, trabajar por lo nuevo. Aplastar al viejo hombre que nos susurra y nos habla. Como dijo Lutero, yo creí que en las aguas del bautismo el viejo hombre se iba a ahogar, pero el muy miserable sabe nadar. Y es así. Es un proceso en nuestras vidas. Jesús tuvo un desafío tremendo. Trabajar con 12 hombres que conocía el corazón, pero sabían que eran bien cabezones también. Uno lee y puede ver lo que se expresa. Tenía que modificar, trabajar con su normalidad cultural. Tenía que trabajar con la normalidad familiar, moral, si podemos poner las estadísticas, las creencias limitantes y enseñarles la normalidad de Dios. Porque yo he venido para dar buen entendimiento a la Escritura, para buen cumplimiento de la Escritura. Él era el ejemplo y sigue siendo el ejemplo. Es extraordinario. La normalidad de Dios es a través de la palabra. Porque yo puedo orar mucho sin palabra, lo siento. Es la palabra. Puedo tener mucha palabra, pero sin espíritu, sin la oración, lo siento. No hay normalidad. Hay que volver al original. Volver al Edén, antes de que el diablo, la serpiente antigua, aparezca. Era extraordinario, era maravilloso. Si estaba la palabra allí, ellos hablaban, vivían tremendo. Vamos a Juan 6, como dije en un principio, del 5 al 15. Una historia muy conocida para la mayoría. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos saben que Jesús siempre sabe qué va a hacer? Él sabe. Nosotros somos los que no sabemos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Algunas versiones dicen, tenga un mordisco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Poca cosa. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones, más las mujeres, más los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces y cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Buen administrador, buen mayordomo, nos enseña Jesús. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes cebados sobraron a los que habían comido. Lo demás era orgánico, fue la basura, los peces no podían. Pero, ojo, hay muchas, uno no lo ve, pero son lesiones hasta ecológicas que nos da, no lo vemos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es una breve y poderosa enseñanza, un milagro tremendo. Algunos comentaristas dicen que comieron más de 10.000.
Por 5.000 varones. 5.000 varones. Más de 10.000 personas comieron. Y tenemos dos personajes, por supuesto, que el que sobresale es Jesús, pero hay dos personajes, Felipe y Andrés. Felipe, que había sido discípulo de Juan, y Andrés también, que había sido discípulo de Juan. Y Andrés fue el primero en que Jesús lo llamó como apóstol. Fue el primero. Ahora, Felipe parecía, cuando uno lee el verso 5, como que él era el encargado de compras, de la logística. Porque él es el que habla. Él estaba preocupado por esto. Cuando uno lee cosas de Felipe, que después le llaman en algunos otros lugares Felipe el Evangelista, era algo racional, medido, lógico. Es como si se dijera, si lo veo creo, si no lo puedo contar no existe. Ahora, cuando Felipe se convirtió o se encontró con Jesús, para analizar un poquito más, en el 1:45 de Juan, dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuántas veces lo leímos de corrido? Pero un hombre que era tan metódico, tan cerebral que él detallaba todo. Primero la compasión, porque fue a buscar a Natanael. Fue a buscar a alguien que no se pierda lo que estaban hablando, lo que tanto esperaban. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor hay esperando algo que no saben qué es? Y tenemos que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque lo hallaste, porque lo hallé. Y hablarle de él. Es lo que hizo Felipe. Pero entonces le explica detalladamente. Primero le dice, encontramos a aquel quien Moisés habló en la ley, en el Pentateuco, la Torá, y los profetas, porque conocían ellos la Escritura. Estaban esperando. Se llama Jesús, el hijo de José, pero había muchos Jesús en esa época, era un nombre normal. Mejor dicho, Yeshua era el nombre normal. El hijo de José, había muchos José, ¿cuál? El de Nazaret. Bien detallado, pero que no haya confusión. Acá vemos la mente de este hombre, detallado, meticuloso. Era su normalidad. Lo normal de él era detallar las cosas. Y Jesús lo desafía. Felipe, vos que sos el encargado de logística, el de las compras, ¿cómo damos de comer a estos miles? Lo puso en un aprieto, pero Jesús sabía lo que iba a hacer, dice la Escritura. Lo quería probar. Ahora, Jesús le estaba enseñando algo, a salir de esa mente analítica, de esa normalidad, para entrar a la normalidad de Dios, que es la fe y su palabra. ¿Me van siguiendo? Le estaba dando una lección muy importante. Pero Felipe sigue sacando cuentas. 200 denarios de pan no bastarían. No hay acuerdo cuánto sería, pero hoy algunos dicen sería en pesos unos 180.000 pesos. O más. Y de la mente racional es imposible. Estaban en el monte, el cajero automático no funcionaba. Ahora, en otros lugares, en Mateo 14 de este relato, la gente le decía, despide a la gente que vaya cada uno a su aldea, a la aldea, y ahí compren comida. Ahora, el otro personaje que aparece acá es Andrés, que trabajaba con Pedro. Era Pedro su hermano y es conocido acá como el hermano de Pedro. Se me ocurre a mí que da a entender como era el segundo de Pedro. ¿Quién es ese Andrés? El hermano de Pedro. Pedro era conocido. Andrés no tanto, pero fue el primero que Jesús llamó. Y dice algo fabuloso. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. La arruinó después.
Porque, wow, yo me imagino ese momento así, hablando y que Jesús lo escuchaba, con 5 panes y 2 peces, ya suficiente. Y él dice, pero puso en duda lo que tenía en sus manos. Esa quizás era su normalidad. Quizás era su normalidad esa. Quizás si hubiera dicho, Señor, para vos todo es posible, era el evangelio de Andrés y no de Pedro. Y todos conocían a Pedro como el hermano de Andrés. ¿Quién sabe, no? Son ocurrencias mías. Ahora Andrés también tenía un corazón compasivo. Más adelante, en Juan 12, habla que vinieron unos griegos que querían ver a Jesús. No se menciona mucho a Andrés, creo 3 veces en total en la Biblia. Después en la historia sí. Y le preguntaron a Felipe, y Felipe no sabía qué hacer. Se trabó. Su mente analítica quizá habrá dicho, ¿podré presentarle a unos griegos a Jesús? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y le preguntó a Andrés. Andrés fue y lo llevó ante Jesús. Rompió. Él se dio cuenta que el evangelio es para todos. No hace excepción de personas, de clase, ni de países, ni de nada. Quizás esa fue su normalidad después. Ahora, volviendo al pasaje, vemos que cuando Andrés dice que tenía los 5 panes y 2 peces, ¿y qué haremos con esto? Mirá, ¿te imaginás Jesús le hubiera dicho, tenés razón, ¿qué hacemos con esto? Pasó por alto la pregunta. Hagan recostar a la gente. Levantó los panes al cielo y los peces. Gracias, Señor, porque me has escuchado. Y se multiplicó. Se multiplicó. Y le dio a los discípulos, porque se habrá multiplicado, yo me imagino, a su alrededor. Porque Él le da a los discípulos. Y los discípulos repartían. Porque eso se trata. Yo recibo, yo doy. Es otra enseñanza. Recibiste del Señor, da el pan. El pan es el símbolo de la palabra. Es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Está dando otra lección que después ellos iban a comprender con el tiempo, porque no lo comprendían todavía. Porque aún acá dice, mirá que habían vivido milagros con Él. Andrés, Felipe y todos. Habían visto de todo con Jesús. Pero sin embargo dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Todavía no se habían dado cuenta. Con todo lo que estaba mostrando Jesús, todas las palabras, todas las enseñanzas, todos los milagros. Y no habían despertado, muchas veces nosotros no despertamos con lo que Jesús hace. Porque todos podemos ser Felipes, todos podemos ser Andrés. Podemos haber visto grandes cosas en nuestras vidas, haber milagros, venir a todos los cultos, pero todavía sin entender, todavía sin creer la palabra, sin poner en práctica toda la palabra. ¿Puede ser así? ¿Será ¿Será cierto? Dios puede hacer esto, pero no sé. Lo voy a pensar, lo voy a meditar. Así sucede con muchos de nosotros también. Ponemos en duda y es nuestra normalidad lo que Dios dice. Y el que duda, ¿cómo es? ¿Qué dice la Escritura? Es semejante a las ondas del mar. Sí, que no, mañana que sí, pasado que no. ¿Me va bien? Creo. Me postro ante Él, levanto las manos. ¿Me va mal? Escondo la cabeza como un avestruz debajo de la tierra. ¿Esa es la normalidad de Dios? No es la normalidad de Dios. Lo que vemos a nuestro alrededor no es lo normal para las distintas cosas que mencionaba antes. Pero la Biblia nos enseña
que el príncipe de este mundo gobierna. Y si gobierna él, ¿que hay verdad? No, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra, la verdad es Él. Y nosotros tenemos que manifestar esa verdad, ser la luz, las luminarias del mundo. Nos corresponde a nosotros, sin dudar, y que sea normal en cada una de nuestras vidas. Normal es el poder de Dios. Antes, cuando explicaba esa canción, tener a Cristo, a este creador del universo, aquel que hizo tantas maravillas, cosas extraordinarias, que a veces las leemos y quizás no las creemos, está en nuestro corazón. ¿Le damos lugar? ¿Le damos lugar realmente para que sea lo normal del Señor en nuestras vidas? Por eso, volviendo a este pasaje, lo que quiere decir acá, que no le prestó atención en la duda de Andrés, es que en él las cosas son diferentes, totalmente diferentes. No eran los 200 denarios, no interesaba la lejanía que estaban las aldeas, no habría panadería que alcance para proveer a tantos. O quizás sí, porque estaba cerca la Pascua de los judíos y se preparaban todos para ir allí y había provisión, pero faltaba todavía. Quizás el pan estaba en el horno, pero acá estaba el pan de vida, que para él no había ningún tipo de problema. Ahora, ¿por qué estos hombres, no solamente Andrés y Felipe, que vieron tantos milagros, dudaban todavía? Porque seguía gobernando en la mente de ellos la normalidad del pasado, del imposible, de que nunca se hizo así, pero esto nunca sucedió y que bla, bla. Eso es lo normal. Tenían que abandonar esa confusión y entrar a vivir en la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba dando el mensaje. Cada historia que leemos en la Biblia no es una historia para entretenernos, un reality show para entretenernos. Nos tiene que inspirar a ser mejores cada día, a crecer a esa estatura de la plenitud de Cristo. Pero si seguimos en nuestra normalidad, no se puede activar la fe ni la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Dios no lo puede hacer. No porque no pueda, porque cada uno escoge. Cada uno lo escoge. Jesús, cuando alimentó a tanta gente, cuando alimentó a esa multitud de 5.000 hombres más todos los demás, que la fe era como la comida. Yo tengo que comer el pan, la palabra, oír la palabra y viene la fe. Porque lo dice la Escritura. Él quería dar esa enseñanza. No solamente dar y recibir. Este es un tiempo, lo he dicho muchas veces y no voy a dejar de repetirlo, porque es un tiempo donde cada día más tenemos que aferrarnos a la palabra. Más que nunca. Quizás más que en la historia de nuestras vidas, no en toda la historia general, pero en la historia de nuestras vidas, aferrarnos a la palabra. Porque muchas cosas van a suceder y la vieja normalidad nos va a hacer dudar. Nos va a hacer dudar. Y si dudamos, ¿qué podemos hacer? Creer lo que Dios dice. Vivir en esa normalidad de Dios, en su palabra, en la fe. Creerlo, esperar en los tiempos de Dios, vivir de esa forma. Es una invitación. Jesús siempre hace la invitación.
Siempre hace la invitación, jamás obligó a nadie. Y cada uno recoge, toma o deja. Pero así no va a haber excusas. Eso tenemos que tener claro, no podemos tener excusas. Tengo la riqueza desde Génesis hasta Apocalipsis que me dan testimonio de esa normalidad. Y he mencionado todos los ejemplos de lo que distintas épocas de la sociedad se creía que era normal. Pero para Dios no lo era. Y obró de otra manera. Pero la humanidad sigue siendo tan cabezona, somos tan cabezones, que seguimos como en los tiempos de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía o se le daba la gana. Esa era la normalidad de los tiempos de los jueces. Así que tomemos esta invitación y entremos a vivir en la normalidad de Dios, en su palabra. Creamos toda su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cada uno, como dije antes, sabrá qué escoger. La normalidad de Dios, que a través de su palabra es integridad, es santidad. La normalidad de Dios que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Creer y el que creyere fuere bautizado. Primer paso de obediencia. Sin Él nada, con Él todo. Pero no nuestro todo, su todo. Eso es lo normal. Y lo normal es llevar la gente a Cristo. Así como fue Felipe a Natanael o Andrés con los griegos. Eso es lo normal. Lo demás no cuenta. Lo demás es farisaico, lo inventamos nosotros. Le agregamos cosas que no tienen nada que ver. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos adorarte, gracias porque nos permites entrar a esa normalidad de la plenitud tuya, en ese proceso de crecimiento. Señor, que cada uno de nosotros podamos dejar la vieja normalidad y entrar en la tuya. Caminar, Señor, conforme a tu palabra, creer a tu palabra, Señor. Despejar toda duda en nuestras vidas, erradicar todo aquello que creo que está bien, pero realmente a tus ojos no está nada bien. Señor, abre nuestro entendimiento para poder caminar de esta manera. Abre nuestro entendimiento. Y que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a generar esos cambios en nuestras vidas. Cambios maravillosos. Que al mirar atrás, poder decir, gracias Señor, porque un día abrí mi corazón, pude dejar todo eso que creía que era bueno para entrar en lo bueno tuyo, que es mucho mejor. Gracias Señor por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una excelente semana.